Ok, nos fuimos con todo y nos vamos con la información. Tenemos bastantes cosas por las cuales correr todavía y partimos desde el siguiente tema, nivel. Ya esta era una cosa que yo se la debía, así que vamos a partir con el tema del nivel
y vamos a ver cómo se mide el nivel en las consolas digitales y cómo lo controlamos, especialmente en el punto de vista de los compresores, que es un tema que venimos viendo ya de cerquita. Así que nos fuimos con el nivel. En una consola digital, ¿ya? El 0 queda al tope, arriba. ¿Ya? En una consola análoga el 0 está más abajo. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a trabajar con los niveles más o menos dentro de este espacio, donde está el -6 dB, va a ser como nuestro 0 ideal, justo antes de tocar el amarillo, para que el amarillo sea nuestro headroom, es decir, nos podemos mover eventualmente dentro del amarillo, pero el ideal es estar modulando siempre alrededor del -6. Ahora, vamos a explicar por qué. Porque así como cuando yo voy en la carretera con un auto con buen motor y de repente veo que alguien va muy, muy lento y yo lo quiero adelantar, qué rico es tener todavía un gran espacio en el acelerador para meterlo y adelantarlo con comodidad. En este caso, es importante de repente poder destacar un solo de guitarra, es importante que la música tenga una buena dinámica, y si no tengo ese espacio, pues no voy a tener eso. Siempre es importante tener ese espacio amarillo que se llama headroom, ¿ya? ¿Cómo explicarles? Ojalá no toda la potencia se nos vaya mezclando todo apretado, porque estamos llegando al techo del sistema, y al llegar al techo del sistema, cuando queremos destacar algo, cuando la misma dinámica de los músicos quiere destacar algo, no va a haber un espacio para que aparezca, porque el sistema se frena, el sistema se limita, el sistema se comprime, ¿ya? Los parlantes se protegen y los parlantes ya no dan más, se pueden hasta dañar. Entonces es súper importante siempre tener un headroom. Ahora, consejos prácticos caseros de cómo revisar el tema de si el sistema está rindiendo bien. Ándate a la consola, pon su máster en 0, tira música, ¿ya? Alguna canción que tú sepas que suene bien, y hazla modular en sus canales en 0 con los faders en 0. Ajústale las ganancias para que modulemos al primer amarillito, segundo amarillito, lo más, ¿ya? Ojalá solo al primer amarillito. A ese volumen, eso ya debiera sonar suficientemente fuerte. Ahora, tu sistema de amplificación no tan solo depende de la consola, sino que también ahora del amplificador o los amplificadores, o si son bocinas pasivas o activas. Si son activas, pues en la misma bocina está el volumen, ¿ya? Entonces, pasan los siguientes errores, y aquí es importante que ustedes tomen nota de esto, porque por lo menos en su mente anótenlo, porque yo he logrado hacer varias asesorías en este tiempo, ya no tantas como las que hacíamos cuando no había pandemia, ¿ya? Y todas las asesorías han sido mayoritariamente por Zoom. Aunque un día les voy a mostrar un poco cómo están saliendo, y he logrado hasta ecualizar salas y monitores desde acá. No me pregunten cómo, pero lo he logrado. La cosa es que me encuentro con varios errores. Por ejemplo, me dice, mira, pongo música y suena súper duro. Y veo la música modulando bien bajito con la consola y sonando súper duro, ¿ya? Entonces, no, si es que hacemos modular a 0, revienta todo. Ouch. Entonces yo le pido, mira, muéstrame cómo son las bocinas, y me muestran las bocinas amplificadas, y ahí en la mayoría de las marcas y modelos hay un botón en la entrada de la bocina atrás que dice mic y line, ¿ya? Acá es súper importante que me sigan bien el cuento. Si yo me voy a una consola análoga, acuérdense que la consola análoga va a tener un conector de XLR que dice mic, y en el mismo canal va a haber un conector de plug de 1/4 que dice line. Entonces, no es para que enchufes los dos al mismo tiempo, es para que tú elijas por dónde quieres entrar. Si es con un micrófono, entra por XLR en el mic, y si es algo de línea, pues entra por el plug de 1/4 en line. Esos dos enchufes entran al mismo canal, pero tienen distinta sensibilidad de entrada, porque la señal de línea es mucho más alta que la señal de micrófono. La señal de micrófono es bajita. Ahora, ¿qué pasa?
La misma entrada en la bocina, por el XLR, tiene ese switch de line y de mic. Es decir, por el mismo conector XLR, yo puedo estar mandando o señal de línea o señal de micrófono. ¿Ya? Si yo estoy mandando un micrófono directo a la bocina, la tengo que poner en mic y el micrófono va a agarrar el volumen que le corresponde. Pero si yo le tiro la señal que viene de la consola a la entrada de esa bocina y la selecciono en mic, esa entrada yo la estoy saturando y todo lo que yo ponga ahí va a sonar fuerte de línea, que es mucho más alta, ¿ya? Entonces se me obliga a usar volúmenes bajitos en la consola para no alcanzar a saturar esa señal, ¿ya? Entonces, corrección que tengo que mandar a hacer. Normalmente ese botoncito viene hundido, entonces con un lapicero hay que meter la punta del lapicero y ponerlo en line. Ah, pero es que ahí suena mucho más bajo. Sí, pero ahí estamos en la sensibilidad correcta. Ahora vamos a ir a la consola, volver su máster a cero, volver el fader a cero y ajustar las ganancias en cero. Y ahora queda todo coherente, ¿ya? Esos son errores típicos que se cometen y es necesario que ustedes tomen nota de esos detalles. Vamos a ver un tema que es re importante, que se llama rango dinámico y lo vamos a analizar desde la M32 y X32. Aquí estamos frente a una grabación y esta grabación me muestra en la línea roja de abajo el volumen como promedio, ¿ya? Y me muestra con la línea roja de arriba los pics eventuales. Esa distancia que hay en decibeles entre ese promedio y el pic se le llama rango dinámico. Es la distancia en decibeles que hay entre el volumen más bajito de tu grabación o de tu evento y el volumen es importante que lo que tengamos arriba del escenario tenga rango dinámico, ¿ya? Ahí estamos viendo un ejemplo de un gran rango dinámico y un poco de rango dinámico. Ahora, ¿de qué va a depender que haya mucho rango dinámico y poco rango dinámico? Primero, de la naturaleza y el carácter de lo que está sonando en el escenario. Porque si es música muy normal, de guitarrita y voz, y es muy parejo, ¿verdad? Pero si es una banda y de repente tiene metales y ¡pam!, hay un rango dinámico tremendo, ¿ya? Entonces, en parte va a depender de la banda, del género musical que están tocando y de la interpretación que se le está dando. Pero nosotros también, a través de los compresores, podemos intervenir en el rango dinámico y podemos achicarlo. Y eso es bueno y es malo, porque cuando el rango dinámico está exagerado y el equipo está sufriendo por eso, porque cuando llega a los pics se revienta, yo le puedo ayudar con el compresor, pero si exagero los parámetros de compresión, yo voy a hacer que esa música pierda toda su característica. ¿Ya? Entonces, vamos después a analizar algunos pedacitos de canciones para que nos ayuden a entenderlo más todavía. Vamos a analizar ahora varias cosas que guardan relación con el rango dinámico y en este caso vamos a revisar una máquina que se llama Expander,
Y el expander, que cuesta mucho entenderlo, muchas veces en los compresores viene un botón para elegir entre compresor y expander. Y el expander hace una función inversa al compresor, pero muy parecida al compresor por los parámetros en que se maneja. Vamos a verlo. Ok, seguimos ahora con el compresor y ahora nos vamos a ir a la función de expander. Si vemos, en la primera opción tenemos para activar y desactivar el compresor, el botón que está justo abajo del threshold y que se activa desde aquí. La segunda es para usarlo como compresor o usarlo como expander. El compresor lo que hace es que genera una compresión a toda la señal que sube del umbral que yo le marco. La idea del compresor es acercar el nivel más bajo con el nivel más alto. Ese rango que se genera entre el nivel más bajo y el nivel más alto le llamamos rango dinámico. Y el compresor lo que hace es que cada vez que la señal sube el umbral le genera una reducción y acerca el nivel más alto al nivel más bajo, lo que nos permite subir el volumen general para que el volumen más bajo suba, pero el nivel más alto se vaya manteniendo más controlado. De esa manera achicamos el rango dinámico, porque muchas veces en los equipos de sonido el rango dinámico nos genera problemas. Ahora, el expander hace la función contraria. Cada vez que la señal cruza el umbral, en la misma razón que tenemos marcada en el ratio, el compresor genera un aumento de la señal. ¿Okay? Entonces, cuando hay señales que están muy bajitas, pero que queremos que eventualmente esto aparezca en la mezcla, puede que el expansor sea útil. En lo personal, casi nunca lo uso, pero aquí lo vamos a mostrar. Aquí tenemos la opción del expansor, lo vamos a activar. Si se fijan, cada vez que la señal cruza el umbral, la señal aumenta. La velocidad con que aumenta va a depender de dónde ponga el ataque. El tiempo que dura ese aumento va a depender del hold. Y la velocidad con que ese aumento se va a depender del release. Ahí ya vimos la diferencia entre un compresor y un expansor. Compresor vamos sacando el compresor y ponemos el expansor. Definida entonces, compresor reduce los excesos que cruzan el umbral y el expansor aumenta las señales que cruzan el umbral. Ok, vamos entonces definiendo de a poquito qué es lo que es un compresor y qué es lo que es un expansor. Ahí mismo lo dije en el video y ahora lo confieso con ustedes, yo nunca lo uso. Ya, lo he probado, lo he sentido, pero nunca me he tenido que enfrentar a una grabación o a un evento donde algo que esté sonando bajito eventualmente tenga que hacerlo aparecer más, ¿ya? Pero es importante, ahí viene, está en casi todas las consolas digitales de ahora, y por supuesto que es importante que por lo menos ustedes sepan de qué se trata y el día que puedan jugar con él, jueguen con él y vean cómo funciona. Volviendo a resumir rápidamente, el compresor, tú le pones un umbral, la señal cuando llegue a ese umbral de ahí para arriba va a ser reducida conforme tú pusiste el ratio. En este caso, aquí la señal llega al umbral y cuando llega al umbral, la señal va a ser amplificada conforme a lo que tú pusiste en el ratio. Entonces, es totalmente la función inversa, ¿ya? ¿Cuánto tiempo la señal dura arriba?
va a depender del attack, del hold y del release, ¿ya? Así que más o menos por ahí va el tema del expander. Vamos a ver ahora el key filter. Ok, ahora nos vamos a ir al key filter. El key filter es un filtro donde yo elijo una zona de frecuencias con esta perilla, y aquí elijo un ancho de banda o una forma como está puesta acá. Miren, ese tiene un ancho de banda, ese tiene un filtro para el otro lado y filtro para el otro lado. Pongámoslo ahí y vamos a escucharlo. A la 1, a las 2 y a las 3 lo vamos a dejar en solo, se nos va a ir a un canal y ahí podemos escucharlo. Ahí ya lo estamos escuchando y ahí lo estamos activando. Ahí estamos en la zona del 230 y algo, nos vamos a ir a los canales más graves. Mucho más grave. ¿Para qué es esto? Para que si tú tienes un instrumento que genera muchos graves, como por ejemplo el bombo o la batería, y tú quieres que esos graves sean los que activen el compresor del canal del bombo, este es un key filter, es decir, que haya una zona de frecuencias que se encargue de activar el compresor, es decir, cuando esta zona cruza el umbral, el compresor se activa, solo esa zona, no el rango completo. ¿Lo podemos subir de frecuencia para que lo sientan? Y lo podemos desactivar. Si lo dejamos ahí, todo lo que esta canción agarre de 20 a 20.000 va a cruzar el umbral y va a activar el compresor, no solo una zona de frecuencia. Si tú quieres ir a una compresión más precisa, más exacta, puedes elegir una zona de frecuencias, activar el key filter y de esa manera, pues esa zona de frecuencias, cuando cruce el umbral, va a activar el compresor del canal completo. Lo que la gente va a escuchar afuera no es en la zona de frecuencia, sino que todo. Esto es nada más que algo interno que está activando el compresor, pero el compresor está dejando pasar toda la señal. Ok, es importante el detalle que mencioné al final. El compresor, cuando lo estás utilizando con key filter, deja pasar toda la señal. El key filter es nada más que algo interno donde tú elegiste una zona de frecuencias que son las que están gatillando al compresor. Es decir, cuando esa zona de frecuencias en específico cruza el umbral, el compresor se activa. Si hay otra zona de frecuencias que también hubiese cruzado el umbral, pues no, el compresor no se activa porque tú elegiste nada más que un sector de frecuencias que fueran los que gatillaran al compresor. Esto se utiliza eventualmente en estudio de grabaciones, en cosas como el bombo, como el bajo, o alguna frecuencia específica de algún instrumento o alguna voz que esté muy marcada, cosa de que esa sea la frecuencia que activa principalmente el compresor, porque a veces puedo estar en una voz y yo digo, no, mira, eventualmente hay una frecuencia de la voz que me molesta cuando pasa, ¿ya? Lo demás de la voz cuando se pasa no me molesta, está rico, ¿ya? Pero esa frecuencia sí siento que molesta, entonces yo la busco con el key filter, ¿ya? Puedo ponerle solo al key filter, y al ponerle solo puedo escuchar en mis audífonos de manera independiente la zona de frecuencia hasta que encuentro cuál es la zona de frecuencia que me está generando el conflicto, y ahí dejo el key filter, cosa que desactivo el solo y ahora ya escucho todo, pero cada vez que la persona genere ese sonido, el compresor se va a activar, ¿ya?
Va a comprimir la voz completa, pero ese sonido que me estaba molestando se va a reducir considerablemente. Así que está bueno el tema del key filter. ¿Ya? Eventualmente les va a tocar utilizarlo. Ya habíamos hablado de que estábamos pendientes con el tema del PIC y el RMS, así que vámonos pues. Hay dos maneras que usamos para describir y medir nivel de audio. Para entender cómo funciona un compresor, necesitamos entenderlas. Ellas son los niveles PIC y los niveles RMS. El nivel PIC es el nivel instantáneo de audio. Además, veremos cuán cerca está del máximo. Y ese máximo es justo antes de la distorsión. RMS o nivel promedio es un nivel que está tomado en una ventana de tiempo. Normalmente esa ventana de tiempo es de 300 milisegundos. Eso es un tercio de segundo y está directamente relacionado a la manera de que nuestro cerebro interpreta el sonido. Cuando miramos a la forma de onda en una grabación, normalmente podemos ver el nivel peak y el nivel promedio. Si hacemos zoom de esta sección de la grabación, podemos incluso ver la diferencia que hay entre el coro, el verso, y podemos tener una visión general de la grabación con respecto a peak y promedio. Cuando los peaks son muy altos en comparación con el promedio, podemos utilizar compresión para controlar esto. A esta relación le vamos a llamar peak to average level o crest factor. Al reducir el peak to average ratio, vamos a acercar el peak al promedio. Luego podemos levantar el volumen y vamos a ver cómo la señal crece. Por esto es sabido que la compresión nos permite subir el volumen. Ok, vamos medio aclarando cuál es la diferencia entre el, ¿cómo se llama? Espérense que ahí me agrandé. La diferencia que hay entre el RMS y el PIC. Ahora, cuando tú miras el LED en general, el LED está como de cierto nivel moviéndose hacia arriba. De ese cierto nivel desde donde se está moviendo, ahí se te acaba el RMS. Visualmente lo estás mirando en el medidor. Y hacia arriba de ese movimiento sería tu rango dinámico que hay entre el RMS y el PIC. Esa es la zona donde puedes aplicar compresión, a no ser que tú quieras lograr algo diferente. Pero me gustaría que nos metiéramos un segundito al tema del, ¿cómo se llama? Del compresor. Déjenme ajustar aquí mi teléfono para poder usarlo de cámara, porque es importante que veamos esto y que no tan solo lo veamos, sino que lo escuchemos. ¿Ya? De esta manera yo creo que a ustedes les va a quedar súper clarito el tema del PIC y del RMS, y van a saber dónde aplicar el tema de la compresión, y eso es genial porque yo he visto muchos errores complicados con la compresión mal hecha. Entonces nos vamos a venir aquí al compresor del canal, es el canal de mi voz, el que tenemos ahí. Me voy a poner mis audífonos yo para estar escuchando lo mismo que ustedes. Ahí ya estoy con los audífonos escuchando. Me escucho a mí mismo. Ok. Y si yo le agrego compresión, si se dan cuenta, la señal se está moviendo desde aquí hasta acá. Esta consola es genial porque el gusanito amarillo acá me muestra la zona de rango dinámico de manera bien clara. Entonces, aquí yo estoy metido dentro del rango dinámico, ¿ya? Es decir, ahí estoy entre el RMS y el PIC.
en la mayoría de los casos, y volvemos el threshold a la altura correspondiente. Y eso que estábamos con un ratio de 3:1, si le ponemos un ratio más amplio, fíjense la sensación de cómo se siente la compresión, es decir, cuando yo bajo el volumen aparece mi voz, pero cuando yo hablo se desaparece y la reducción es total. Cuando tú veas que la reducción es total, quiere decir que te superpasaste de largo, ¿ya? Entonces, ojo con el detalle, con el tema de los compresores, es bien fácil equivocarse, ¿ya? Como les he contado, yo he tenido que hacer asesorías en muchos lugares y en muchas partes he visto que uno de los problemas principales que han tenido es que ponen un compresor en alguna parte y ese compresor les está jugando mal, ¿ya? Lo tienen mal regulado y al tenerlo mal regulado, pues se nota y está aplastando el sonido del sistema. Están comprimiendo más abajo que el RMS. Y cuando comprimes más abajo del RMS es cuando se empieza a notar muy evidente y estás achatando la señal, estás achicando el sonido. ¿Ya? Tienes que comprimir desde el RMS hasta el PIC. Esa es la zona que puedes intervenir. Exactamente lo que queríamos, acercar los PICs al RMS. ¿Se va entendiendo? Súper. Vaya, pues. Como guarda relación, pues vamos a ver rápidamente el juguete nuevo, que apareció en la actualización, que yo no sabía que había aparecido, pero está, y ahí está, en pantalla. Este juguetito, yo extrañaba que la consola lo tuviera, porque ya es como un estándar en las consolas digitales grandes ya, y gracias a Dios este lo trae. Es un compresor que lo puedo a través del ratio transformar en el limitador también, pero está separado en 5 bandas, si se dan cuenta. Subbajo, bajo, medio, medio agudo, agudo. Y de esa manera yo puedo intervenir la compresión de cualquiera de esas zonas. Es decir, si yo exagero mi volumen, vamos a exagerarlo y a ver si desde acá lo puedo soltar un poquito. ¿Dónde tengo el compre acá? Acá está. Vamos a poner con el compresor normal. Le vamos a subir ganancia para que me module mucho en el left-right. Y con el left-right ajustado nos vamos a venir acá. Y yo puedo empezar a bajar ciertas zonas de frecuencia con compresión, ¿ya? Ahí se dan cuenta, ahí estoy bajando medios agudos, subiendo medios agudos, subiendo y bajando los medios, subiendo y bajando los medios agudos y el agudo, etc. Entonces, tengo separada la señal en 5 bandas diferentes y desde esas bandas, pues, uno puede aplicar todos estos parámetros. Yo las selecciono y le aplico los parámetros, las selecciono y le aplico los parámetros, lo mismo. Así que está súper, súper bonito, porque a veces uno dice, mira, esta parte se está pasando, pero justamente puede ser un platillo que está en una zona de agudo, vas y le aplicas nada más que a eso, porque además yo puedo agarrar una zona y le puedo agrandar y achicar su zona, ¿ya? Entonces de esa manera yo puedo ir pero exacto al platillo en cuestión que me está generando el conflicto y aplicarle una compresión en ese punto, y lo demás suena parejito, como que no hubiera pasado nada, y en esa zona se genera una compresión, ¿ya? Así que está super nice, super nice. Bueno, vamos a continuar entonces con esta cosa que veníamos saliendo del PIC y el RMS. Tenemos que definir algunas cosas todavía y las vamos a ver ahora. Nos tenemos que meter al gate y aquí en el gate estamos aquí con el gate y vamos a entenderlo desde 2 puntos de vista. Nos vamos ahora.
Ok, estamos en la pantalla del noise gate o del gate, como viene especificado en esta consola. Y en esta pantalla vamos a visualizar algunas cosas que también vamos a poder escuchar. Por ejemplo, cuando yo dejo de hablar, el micrófono queda captando el ruido del micrófono, el ruido del canal, más todo el ruido ambiente. Suban el volumen para que ustedes puedan apreciar el ruido que queda después de que yo hablo. ¿Qué ganas de que hubiera alguna manera de mutear el canal cada vez que yo dejo de hablar, para que al dejar de hablar quede en silencio total? Pero queda ese ruido. Si suben el volumen de su computadora, se van a poder dar cuenta del ruido que queda ahí. Voy a activar el gate en este canal, y ahí se van a dar cuenta que cuando dejo de hablar el canal se apaga. Tengo que tener cuidado. Si exagero la posición del threshold, voy a cortar los inicios de la frase. Si exagero el release, también voy a dejar un release más lento para que deje pasar las últimas letras que digo. Pero al dejar pasar las últimas letras también deja pasar un poquito del ruido. Vamos a buscarle el ajuste hasta que quede lo más completo y lo más limpio posible. Y de esta manera, de manera auditiva, estamos viendo cómo ajustar tanto el threshold como el attack, el hold y el release. Es probable, cuando estás poniendo un gate en un tom, es probable que te encuentres con la realidad de que si el ataque lo tienes al máximo, en este caso el máximo sería 0, a veces al abrir el gate hace un pequeño ruido eléctrico como un clic, clic, clic. Cuando te pase eso, súbele un poquito la velocidad del ataque a 1, a 2 o a 3 y se te va a eliminar ese ruidito. Vamos a hacer una prueba ahora. Vamos a tirar un track de una grabación en multipista y vamos a tirar el bombo. Lo vamos a tener sin gate, para que ustedes puedan sentir que en ese canal del bombo no tan solo entra la señal del bombo captada por el micrófono que está dentro del bombo, sino que a ese micrófono también llegan las señales externas como la caja, los demás instrumentos, las voces y el ruido externo. Escuchen. Si se dan cuenta, la caja, los platillos y la guitarra se siente. Al rato ya entra el cantante y se siente cuando entra el cantante. Vamos a hacer este mismo bombo, pero le vamos a aplicar un gate. Voy a quitar el gate ahora. Ahí estamos con gate, y a la larga eso es lo que queremos, estar limpiando el sonido de cada canal. Ojalá que en cada canal escuchemos nada más que el canal en cuestión, el instrumento en cuestión que queremos tener en ese canal. Mientras más limpio esté cada canal, más limpia te va a quedar tu mezcla. Ok, ya estamos aquí con la grabación, sonando todas, pero vamos a ir muteando cosas para que ustedes sientan cómo voy a afectar con el gate. Entonces vamos a partir muteando bajo, guitarra, voces y efectos. Tenemos solo la batería, pero vamos a dejar tenemos solo ahora el canal del bombo afuera, perdón, bombo adentro, kick in, y vamos a ver el gate. Aquí tenemos el gate, lo vamos a desactivar para que ustedes vean todo lo que entra por ese canal del bombo. Ahí está desactivado. Entonces hay mucha señal de la caja y de
hasta un poco de fondo de guitarra se siente ahí. El hi-hat se siente bien fuerte. El micrófono que está dentro del bombo es un micrófono de condensador, por ende capta muy bien los agudos, y además es un micrófono de diafragma grande que capta bastante distancia, y aunque está dentro del bombo y el bombo como que lo aísla, igual capta un montón. Entonces vamos a poner el gate para tratar de sacar solo el golpe. Ahí está el gate. Voy a empezar a mover el threshold para seguirlo apretando y seguir. Ahí me tuve que devolver porque en realidad estoy tomando muy poquito del bombo. Y no lo puedo dejar tan cerrado porque cuando el baterista le pegue más suave en una parte que es más suave de la canción, probablemente no alcance a abrir. Como por ejemplo, toda esa parte no estaba abriendo. ¿Se dan cuenta? Entonces sí es importante que veamos la forma de dejarlo más cerrado el canal, pero que el bombo siempre aparezca en todos sus golpes de principio a fin de la canción. Vamos a ver, por ejemplo, qué podría ser el otro bombo. Vamos a cambiarnos de canal al otro bombo. Fíjense que cada vez que abre entran los platillos durísimo. Ese es el micrófono que está en el bombo afuera y entra durísimo, ¿ya? No me gusta cómo suena, es una grabación que ya estaba hecha, no la hice yo, pero estamos trabajando con esta para mostrarles cómo funciona cada uno de los accesorios de la consola, en este caso el gate. Vaya, vaya, ¿cómo les va pareciendo el tema del gate? ¿Ya? Ese se los debía, así que aquí nos estamos poniendo al día con eso. Guarda relación un poco con el tema del compresor. Primero, porque es un procesador, ¿ya? Y aquí es donde me empiezo a meter en un tema que es súper importante que nosotros aprendamos a diferenciar lo que es un procesador con lo que es un efecto, ¿verdad? Aunque ambas cosas van a venir en el rack de la consola. Si es una consola análoga, ambas cosas van a estar en el rack. Si es una consola digital, vienen en sus racks virtuales. En las consolas digitales, eso sí, vienen diferenciados. Pero el que no sabe, se equivoca. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes sepan, ¿verdad? Para que no se equivoquen en esto. Pues vamos a diferenciar lo que es un procesador con un efecto. En el caso del gate y del compresor, son procesadores, tienen eso en común, es decir, se rutean de una manera diferente a los efectos y fuera de eso manejan parámetros relativamente parecidos como threshold, como rango, en este caso no es ratio, pero sí es rango, range. El gate además tiene attack, hold y release, ¿verdad? Y lo vamos a explicar un poquito más profundo, ¿verdad? Ese parámetro, porque es importante que ustedes lo sepan manejar, pero nos vamos a meter primero en el tema de lo que es efectos y procesadores que vayas a encontrar en el rack de cualquier consola análoga que esté completita, ¿cierto? No solo la consola, y en cualquier consola digital, por chiquita que sea. Acá estamos viendo el rack de la X32 y M32. Después lo vamos a comparar con el de esta y nos damos cuenta que vienen los efectos en el lado izquierdo. Los 4 espacios que tiene al lado izquierdo corresponden a los efectos y los 4 espacios que tiene al lado derecho corresponden a los procesadores y se rutean y se manejan diferente. ¿Ya? Aquí vienen muchas cosas que yo puedo elegir en cada uno de estos espacios. Yo tengo la opción de meterme a elegir y cuando
Ok, vamos a continuar ahora con el tema de los efectos que vienen en el rack. Y en el rack vienen muchos efectos. La verdad es que toma bastante tiempo intentar probarlos todos. Tenemos claro que el rack tiene 8 espacios. Cada espacio trae una máquina de 2 canales, que puede ser dual, mono o estéreo. Vamos a ver rápidamente aquí cuántos efectos trae. Mire, Reverb Hall, Reverb Ambience, Rich Plate Reverb, Room Reverb, Chamber Reverb, Plate Reverb, Vintage Reverb, Vintage Room, Gated Reverb. La verdad que son muchos y miren, si seguimos y seguimos y seguimos, son muchos efectos y muchos procesadores. Estamos claros que los efectos van conectados en un bus y retornan en los retornos de efectos. Sin embargo, los procesadores van insertados, es decir, la señal pasa a través de ellos. Entonces, sí son diferentes la manera de usar. El propósito es totalmente diferente, pero tenemos una gran cantidad de ellos. Aquí estamos analizando nada más que los efectos que vienen al lado derecho del rack. Nos vamos a ir ahora a los que están en el lado izquierdo del rack. Si se dan cuenta, aquí venimos con puros ecualizadores en la página inicial, y hay la opción de procesadores y ecualizadores, tomando en cuenta que el ecualizador también es un procesador, ¿no? Pero aquí no tenemos efectos, aquí no hay reverberancias, aquí no hay delays, aquí no hay chorus, aquí no hay flanger ni nada de eso. Son nada más procesadores. Estos están diseñados para estar insertados en un canal o insertados en alguna salida, pero no están diseñados para ser ruteados a través de un bus y que retornen a los canales de retorno de los efectos. Ok, seguimos avanzando con el tema de cómo se rutean a ambos lados, porque después que lo veamos acá en video, lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo para explicarlo con claridad. El tema del ruteo es muy diferente y es súper necesario que ustedes se lo aprendan, porque cuando les toque aplicarlo, si es una consola análoga lo van a tener que conectar, y si es una consola digital lo van a tener que rutear. Entonces es súper necesario que ustedes aprendan estos detalles. Bueno, vamos en esta oportunidad a ver la forma en que se hace el insert, ya sea en el lado izquierdo del rack o en el lado derecho del rack. Cuando me refiero al lado izquierdo y lado derecho, me refiero a que este sería el lado izquierdo y este el lado derecho. Si se fijan, por default, cuando enciendes la consola con la programación de fábrica, viene en este lado los efectos y en este lado vienen ecualizadores. En ambos lados yo puedo alterar eso, es decir, yo me posiciono en el rack 4, por ejemplo, acá, que esa posición yo la voy eligiendo con esta última perilla rotatoria. Me posiciono ahí y puedo empezar a cambiar el efecto que yo quiero poner. Por ejemplo, si quiero poner aquí un ecualizador gráfico, vamos a ir a buscar dónde están los ecualizadores gráficos. Ahí tengo un ecualizador dual. Una vez que lo encuentro, aprieto esto para seleccionarlo y ya tengo en el rack 4 un ecualizador gráfico. Vamos a hacer lo mismo ahora con respecto al lado derecho del rack. Ahí estoy posicionado en el rack 5 y empiezo a cambiar los efectos hasta donde yo quiero posicionarme, ¿no? Solo que acá, en este lado, no está la lista completa de los efectos, sino que más bien están todos los procesadores como compresores, etc. Ahora, si yo quiero insertar en algún canal en específico algo de ese lado del rack, me refiero al lado derecho del rack, lo que voy a hacer es selecciono el canal. Si yo quiero insertar algo del lado derecho del rack, es bien simple, porque estoy posicionado en el rack 5 con todo el rack en pantalla, y acá yo voy a ver qué quiero insertar. Si se fijan, con esta ruedita estoy viendo el canal 1, con la otra ruedita estoy viendo el canal 2, y ahí, por ejemplo, lo puedo poner en el canal 1. Enciendo el insert y ya está insertado ese canal de ese ecualizador gráfico que tengo ahí en pantalla en el canal 1. Muy simple. Vamos a insertar este en el canal 2.
y lo encendemos. Si se fijan, el insert está apagado y tengo que encenderlo y se enciende desde acá. Ahí ese ecualizador ya está insertado, el canal A en el canal 1, el canal B del ecualizador en el canal 2 de la consola. Muy simple insertar desde ese lado. Vamos a ver ahora cómo se inserta desde el otro lado. Acá tengo el ecualizador gráfico y vamos a hacer con este de acá para que nos quede más claro todavía. Está este en el bus 15, bus 16. Es un efecto que ahora lo voy a alterar. Vamos a hacer un cambio, vamos a poner aquí un ecualizador porque yo quiero insertar un ecualizador en el micrófono de solapa, que sabemos que es un micrófono complicado. Entonces le vamos a poner un ecualizador dual, ya, para elegir un canal para poner en el micrófono de solapa. El segundo canal lo puedo insertar en algún otro canal que yo sienta que necesito ayuda de ecualización. Y en este caso nos vamos a ir al canal 1, que se maneja desde acá, y lo voy a poner al principio donde dice Insert. En este caso está insertado en el bus 15. Ahora, me voy a ir al canal, selecciono el canal, ¿ya? Perdón. Selecciono el canal en cuestión, lo voy a insertar en este caso en el canal 9, y en el canal me voy al Home, me paso a la segunda página donde dice configuración, me voy acá donde dice Insert, y si se acuerdan es un canal A del rack 3. Ahí lo puse en el canal A del rack 3, acepté con el Yes, ¿cierto? Y ahora, si se dan cuenta, volvemos al rack, y en el rack me aparece que esto está insertado en el canal 9 con el proceso que acabo de hacer. Vamos a insertar el segundo canal ahora en el canal 10. Nos vamos al principio, lo ponemos en Insert, y nos vamos ahora al canal 10. Me voy al Home, estoy con el canal 10 seleccionado, me voy a Configuración, y me voy a ir aquí al rack, al efecto 3, canal R, le pongo Yes, y ahora, si se dan cuenta, está insertado el canal A del ecualizador en el canal 10 de la 9 de la consola, y el canal B del ecualizador en el canal 10 de la consola. Acá tenemos dos imágenes en pantalla. El de arriba es un procesador que se llama ecualizador gráfico, ya lo conocen. La señal pasa a través de él. Es decir, ustedes vieron, uno pone la consola, de la consola de sus salidas principales, te baja el ecualizador gráfico, y del ecualizador gráfico te baja el sistema de amplificación, y este ecualizador gráfico queda entre la consola y el sistema de amplificación para que puedas ecualizar las bocinas del left y el right. Lo mismo con los monitores. Cuando yo inserto este ecualizador gráfico, va a ir conectado, digamos, a la salida del auxiliar o del bus, y de ahí se va a ir al amplificador o al monitor si es que es activo de manera directa. Pero queda entre medio del camino, ¿ya? Es decir, la línea que une la consola con el monitor, entre medio de esa línea queda la señal pasando a través de este ecualizador, y lo mismo sería para cualquier procesador como compresores, compuertas, etcétera, ¿ya? La diferencia principal con el efecto es que el efecto no va insertado en ninguna línea, ¿ya? Es decir, el efecto es una máquina externa, a través de un auxiliar nos vamos a ir al efecto, ¿ya? El efecto tiene un in y un out, y a través del out vamos a retornar a algún canal. Yo sé que cuesta entender un poquito el concepto a buenas y primeras, pero espero ya que cuando pasemos por la consola nos quede súper claro. El insert, ustedes lo ven aquí en pantalla, este es un canal seleccionado en pantalla con la M32, ¿ya? Y ahí está el insert. Yo lo puedo mover en esa consola antes o después del ecualizador, pero eso es otro tema. Ahora lo tenemos aquí antes del ecualizador, ¿ya? Y yo podría ahí insertar un ecualizador, un compresor, una compuerta o lo que yo sienta que necesito.
tomando en cuenta de que el canal por sí solo ya trae un gate, ya trae compuerta, ya trae un dinámico que sería un compresor, ya trae un ecualizador paramétrico. Entonces, como ya trae todo eso, a lo mejor yo lo que podría hacer es insertar ahí un ecualizador gráfico, porque capaz que este sea un canal que estoy usando en un micrófono como este de diadema que requiere un poquito de ayuda en ecualización. Entonces le podemos poner ahí, insertar un ecualizador. La señal va, ahí, este es el punto de inserción y la señal va de esta manera. Aquí partimos el canal en ese punto de inserción. La señal entra y se va en ese sentido del tránsito. Acuérdense que en una consola análoga entramos desde la ganancia, donde está el preamplificador del canal, y de ahí se va al ecualizador, después a los auxiliares. En este caso, esta consola digital entra en el lado izquierdo de la pantalla, pasa a través del gate, pasa a través del ecualizador gráfico que le inserté, pasa a través del ecualizador paramétrico, pasa a través del dinámico, se va al máster y después se va a los auxiliares que en esta consola se llaman buses, ¿ya? Entonces, de esa manera, esto queda insertado así. Tenemos en un lado procesadores y tenemos en otro lado efectos. Procesadores que hay acá que son bien locos, aparte de los ecualizadores gráficos, van a ser los compresores, los de-esser y los enhancer, ¿ya? Vamos a revisarlos rápidamente un poquito de cada uno. Y en el otro lado tenemos flanger, delay, reverberancias, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay varios. Volvemos aquí al rack y en un lado tenemos procesadores y en el otro lado tenemos efectos. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos los efectos y en el lado derecho de la pantalla tenemos los procesadores. Son máquinas diferentes, se conectan diferentes y se usan diferente, ¿ya? Importante. Aquí tenemos los ecualizadores, ¿cierto? No nos confundamos. Y vamos a revisar ahora en pantalla. Nos salimos de la presentación, quedamos en pantalla y vamos a revisar acá. Vamos a poner nuevamente mi teléfono. Entonces, si yo me voy en esta consola y acá tengo los efectos, este lado del rack son efectos y este lado del rack son los procesadores, ¿ya? Son máquinas totalmente diferentes. Y cuando yo, porque este banco yo lo puedo llenar con los efectos que yo quiera y este banco yo lo puedo llenar con los procesadores que yo quiera. Por ejemplo, yo me voy acá y puedo elegir cualquiera de estos efectos que está acá para incluirlo en el rack. Entonces yo elegí la Blue Plate, que es la reverberancia nueva que trae, que es de la serie Lexicon, una reverberancia famosísima con la cual se grabaron los discos de Luis Miguel, para que tengan una idea clara, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, acá, si ven ustedes, están todos los efectos que puedo elegir para poner en cada uno de esos 8 espacios, ¿ya? Elegí ese, y acá estos 8 espacios están llenos con efectos. Y acá están los procesadores, es decir, ecualizadores, compresores, enhancers, y vamos a ver cada uno de ellos. Nos vamos a meter acá en este, que era el nuevo, pero yo puedo elegir ahora de esta zona todo lo que yo quiera poner, ¿ya? Puedo elegir un ecualizador gráfico de tercio de octava, un ecualizador gráfico de octava, el combinator, que es el compresor multibanda de 5 bandas que habíamos visto. Aquí están los de-esser, están todo este tipo de procesadores y yo puedo elegir uno de estos y elegí el combinator, que es el nuevo, y quedó ahí en el rack. Entonces ahora cuando mueve el rack, aquí quedó el combinator. Es decir, cada uno de estos espacios de rack yo lo voy a llenar, pero me da la opción de poner solo procesadores en este lado y solo efectos en este lado. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Vamos a irnos nuevamente a mi canal. Aquí estoy en mi canal seleccionado. Este es el recorrido de la señal en mi canal. Y partimos en el home, después viene el preamplificador de entrada, donde está el phantom power y todo ese rollo. Después viene el compresor en este camino. Y este camino de acá yo lo puedo alterar, ¿ya? Yo puedo, ahí tengo el compresor primero y después viene el ecualizador paramétrico. Miren, compresor primero, ecualizador paramétrico, ¿ya? Pero yo lo puedo alterar, pues yo le puedo poner edit y puedo hacer el cambio.
Y ahí quedó el ecualizador primero y el compresor después. Entonces, esas son cosas bonitas que traen este tipo de consolas, que uno puede hacer ese orden que en una consola análoga te toca ir a hacer cambio de conexiones, ¿no? Ahora, volviendo al tema, aquí está el recorrido de la señal. Y acá yo agregué este enhancer. ¿Qué es lo que hace este enhancer? Este enhancer lo que hace es recuperar las frecuencias armónicas y levantarlas, porque están separadas en bajos, medios y agudos, tienen una zona de frecuencias que yo puedo alterar, y ahí estoy sin el enhancer, ahí está mi voz tal cual viene en el canal, pero acá con esto yo le ayudé y recuperé frecuencias armónicas tanto de graves como de medios como de agudos, y mi voz quedó muchísimo más presente solo por agregar e insertar. La señal está pasando a través del ecualizador paramétrico, a través del compresor, a través de la compuerta que está acá, a través de este enhancer que le agregué y a través de cualquier otra cosa que yo le quiera agregar acá en el rack, porque tengo un segundo punto de inserción. ¿Ya? Importante, lo que inserto va insertado en el canal y el canal pasa a través de eso. El 100% del sonido del canal pasa a través de eso. Cuando yo agrego efectos, esta cámara de arriba debe estar chueca porque estuve haciendo unos arreglos acá, pero la vamos a enderezar rápidamente, no nos demoramos nada. ¿Cómo funciona esto? Acá tengo mi micrófono. Estoy saliendo con una cantidad importante de señal a través de mi micrófono, que es la que termino con el fader. Y este se está yendo al máster. ¿Ya? Ahora, para agregarle un efecto, yo tengo que ir al bus 13. Entonces, vamos a ir aquí a la pantalla. En la pantalla, aquí están los buses. Yo en el 13, 14, 15 y 16 tengo distintos efectos. Aquí los tengo encendidos ya, pero no les he dado nivel. Le vamos a dar nivel al bus 13. Ahí estoy con una reverberancia en el bus 13. ¿Ok? Ahí ya la van escuchando. Pero si yo apago esa reverberancia, porque apago el bus 13, pues ahí no pasó nada. ¿Ya? Ahí no tengo. Y ahí sí. 1, 2, 3, probando. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahí? Estamos escuchando el sonido de mi canal, más mezclándole el retorno del efecto. Es decir, vamos a irnos al efecto para que lo vean. Ahí está el efecto que estamos agregando. Desde el bus 13 estoy enviando señal al efecto y los outputs del efecto están retornando a la consola acá. Acá tengo el retorno de la reverb hall, de la reverb plate, de la reverb hall, de la reverb plate, el delay y el flanger. Vamos a agregar ese delay y ese flanger para que lo tengamos. El delay y el flanger. Confirmado. Entonces tenemos reverb hall, reverb plate, delay y flanger. ¿Cómo es el recorrido acá? Mi micrófono, que está aquí, está saliendo directo al máster, pero desde mi canal estoy enviando señal también a la reverb hall. Y esa reverb hall regresa a estos retornos. Me voy a cambiar de página. Aquí está el retorno de la reverb hall. Fíjense, yo lo apago. Espérense un poquito. Ya tenemos que hacer un cambiecito. Ahí sí. Yo lo apago y no funciona. Ahí lo apagué. Apagué el retorno del efecto. ¿Ok? Vamos a hacerlo con los demás efectos también para que quedemos todos cuadraditos. Perfecto. Repetimos el proceso. La señal de mi micrófono está saliendo directo al left-right que están escuchando ustedes.
Pero también desde mi canal, que este sería mi canal, estoy enviando a través del bus 13 señal al efecto. Mientras tanto, mi voz está sonando acá. La salida del efecto está ruteado, manera de decirlo en digital, en análogo sería decir, está conectado a los canales de retorno de efecto que yo elegí, que están en esta otra página. Y está retornando aquí. Es decir, del canal de mi micrófono, el bus 13 está enviando señal al efecto. Y las salidas del efecto están volviendo a este canal que ahora yo le llamo mi retorno del efecto 1. Si apago el retorno del efecto 1, no escucho más que mi micrófono. Si lo enciendo, se mezcla mi micrófono con ese fondo de efecto que yo decidí. ¿Ok? Nunca mi micrófono está pasando a través del efecto de manera total, sino que a través del bus 13 estoy enviando una cantidad de señal de mi canal al efecto, cuanta la que yo decida. ¿Por qué? Porque si yo selecciono mi canal y me voy a los envíos, desde acá yo decido. Fíjense, vamos a dejar abierto, ahí está mi canal, estoy en mi canal ahora. Desde acá yo decido cuánta señal de mi canal envío al efecto. Desde aquí yo decido cuánta envío al efecto. Con toda la confianza del mundo ahora, necesito que ustedes me digan si les tengo que aclarar, si lo tengo que explicar más o más profundo o mejor, porque es importante para mí que entiendan esta idea. Yo estoy procesando toda la información. No, yo sé que está loca la onda. Está loca la onda. Hay una diferencia bien grande entre insertar algo en un canal o enviar a través de un auxiliar o de un bus señal de ese canal a otro lado, que en este caso serían los efectos. Aquí la reverb que puse no está insertada en el canal, porque si estuviese insertada en el canal tendría que manejar los parámetros de una forma muy diferente y ya no podría usar esa reverb en otro canal, porque ya está insertada en ese canal. En cambio, como la tengo, que es cómo se usan los efectos, está en el bus 13, ¿ya? De cualquier canal que yo le active el bus 13, le voy a estar mandando de esos canales señal al efecto y de esa manera pues todos esos canales van a quedar con efecto. Ponte tú que sea el efecto que voy a usar para las voces del coro, ¿verdad? Y tengo 5 personas en el coro. A esos 5 canales yo le envío una cantidad al bus 13 de esos 5 canales y esos 5 canales van a estar llegando al efecto y en el retorno de efecto va a estar retornando el efecto y tú vas a escuchar una gran cantidad de la señal original de esos 5 micrófonos acompañado con un fondo del efecto. ¿Cuánto? Lo que yo decida. ¿Y lo decido desde dónde? Desde el bus 13. Desde lo que yo envíe al efecto. Ahora, una duda. A ver. Versión peras y manzanas. Perfecto. En el XR, ¿verdad? Como ¿verdad? Es la de la XR18, es más limitado. Ese ruteo ya lo trae como preseteado, ¿verdad? En las donde dice FX 1, 2 y 3 y 4. O sea, ya no tengo que mandárselo, sino que simplemente les doy. A ver. De manera inmediata, ¿ven? Desde acá yo puedo ver si lo inserto en un canal o si lo utilizo desde un bus. ¿Ya? Acá voy a insertar al canal 3 este ecualizador. ¿Ya? Pero también se lo puedo tirar a un bus. ¿Ya? O sea, aquí todas opciones, bien fácil en pantalla las tengo. Con todo este tap delay, yo lo puedo poner en cualquiera de los 16 canales de la consola o en cualquiera de los buses. Pero tomando en cuenta que en el caso de la XR, los efectos ya vienen hechos. ¿Ya? ¿Cómo explicarte eso de que ya vienen hechos? Acá están los efectos ya.
Yo lo que puedo decir es qué le voy a poner a cada uno de ellos, ¿viste? Aquí ya. Entonces, ponte tú en el 1, tiene un ecualizador gráfico y no, pues le vamos a poner una reverb hall en el 1. Vamos a poner una reverb plate. Déjame sacar mi foto ahí. Vamos a poner una reverb plate acá. Ya casi termino. El modulation delay lo vamos a cambiar por un stereo delay. A ver dónde están los delays acá. Ahí está el stereo delay y le vamos a poner un flanger. Vaya, ahí estaría como la configuración típica que uso yo en estas consolas de los efectos. Si nos vamos aquí, ya quedaron aquí estos efectos, ¿cierto? Pero si yo quiero cambiar los ruteos, mira, vamos a poner este en off y este en off, ahí no están mandándose a ninguna parte. Pero tú que yo digo, fíjate que yo necesito no usar el stereo delay, sino que quiero usar, déjame que justo las fotos de ustedes me están tapando ahí. Quiero usar acá un ecualizador gráfico porque fíjate que viene un pastor con un micrófono diadema que es re complicado. Entonces vamos a poner un Dual True Graphic aquí y lo vamos a insertar en el canal, ponte tú que el pastor está en el canal 7 y le enciendo el insert. Y de esa manera ya este ecualizador está insertado en el canal 7. ¿Ya? Es diferente la lógica porque los efectos ya vienen prefijados en estos buses de acá, que sería como en 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Sí, sí. Y aquí no existe la lógica que está en la XR18, en la X32, que a un lado uno, aquí los 4 son tanto para procesadores como para efectos porque tienen el mismo listado según lo que he revisado yo. Fija y ves aquí solo dice FX, ¿no es cierto? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a encender la aplicación de la X32 para que veas la diferencia. FX 1 al 4, FX 5 al 8. Muy correcto. ¿Ya? Que viene separado. En el 1 al 4 vienen los efectos y del 5 al 8 vienen los procesadores. ¿Ya? En la tuya solo viene efectos nada más y viene de todo ahí. Lo importante es que, aunque no vengan separados, tú tienes que saber cómo funciona. O sea, si tú le quieres poner reverberancia a una voz, no tienes que insertarle una reverberancia a ese canal, ¿ya? Sino que tienes que poner esa reverberancia en alguno de sus envíos de efecto, de sus 4 envíos de efecto. Volvamos a la aplicación tuya. Acá están los 4 envíos de efecto. Yo le puse a la número 1, le puse una reverberancia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seleccionar y desde aquí vamos a dar los canales que le quiero dar efecto. Desde aquí yo doy el efecto. ¿Ya? ¿A cuáles canales? A cualquiera de los 16 o a los 16 a los que les quieras dar. Algunos más y a otros menos. ¿Ya? Pero si le queremos ayudar a ese canal con un ecualizador gráfico, ya nos tocaría insertarle el gráfico. ¿Ya? Cuando vemos corrido el canal entra aquí la señal, se va al noise gate, se va al ecualizador, se va al compresor y acá en algún punto vamos a hacer la inserción. ¿Ya? Está debajo del stereo link, se lo ponen después de la ganancia. Ah, vaya, después de la ganancia, mira, quedaría antes la inserción. Pero acá creo que tiene channel insert y acá yo elijo que le quiero insertar también. Desde aquí también puedo hacer el insert. ¿Viste? Cabal antes del gate lo ponen. Acá. Está bien, pues, ¿viste? Entonces, ya te queda claro. Perfecto. Que los procesadores van por insert y los efectos van por los boosters de efecto. Exacto. Ya vi la luz nuevamente.
Está bueno. ¿Y cómo van los demás, oye? Yo tengo una consulta, Julio. A ver. No entendí lo que eran los RMS. Ya. Cuando tienes una señal que está modulando, ¿cierto? No modula siempre desde abajo hasta arriba, sino que desde cierto nivel hasta arriba se mueve, ¿cierto? Claro. Ese nivel mínimo donde se está comenzando a mover es el RMS, ¿ya? Que es como una señal promedio. Y el máximo que llega es el peak. Y esa distancia entre RMS y el peak es la distancia que llamamos en decibeles rango dinámico. Y es ahí, en esa zona, donde se puede aplicar compresión sin dañar la dinámica de ese sonido. Y sin que se note el... Perfecto, ahí me quedo clarito. Gracias. Súper, súper. Ok, una pregunta. A ver, Ricardo, diga. Cuando estábamos hablando del gate, yo tengo una duda, bueno, más bien dudo sobre cómo funcionan los parámetros, el attack, el hold, el release. No comprendí muy bien cómo actúan esos parámetros en el gate, en el compresor sí, pero en el gate no entendí muy bien cómo funciona. Vámonos. Tengo seleccionado mi canal, me voy al gate de mi canal, me voy a poner los audífonos para que lo vayamos sintiendo. Le vamos a quitar la reverberancia porque quedó demasiado... Ahí sí. Volvemos a mi canal, volvemos al gate, lo vamos a encender. Cuando dejo de hablar, el canal queda en silencio, que no queda... ¿Ya? Si yo le empiezo a subir cada vez el preso, llega un momento donde el gate no aparece, le vamos a poner un ratio más alto para que, y un rango, le vamos a cambiar el rango también, más arriba, para que, fíjate que ahí, ya cuando dejo de hablar, se corta totalmente. Ahí ya casi no soy capaz de abrirlo. Ahora, el gate se enciende cuando la señal cruza el umbral que está marcado acá. Y ese yo lo puedo manejar desde el attack. Y lo rico es que esta consola tiene esta ayuda visual que se llama Envelope, que me muestra visualmente cómo está el attack. Aquí está en 10 milisegundos, lo vamos a ampliar. Y te das cuenta que ahí el attack está más lento. Entonces, a lo mejor se va a demorar un poquito en abrir. Y no es tu idea, tú quieres que abra rápido. Pero cuando tú dejas el ataque al mínimo, en muchos sonidos a veces se genera un tic al abrir. Entonces, para evitar ese ruidito, uno le pone por lo menos un poquitito de ataque. ¿Cuánto tiempo queda el gate abierto? Va a depender donde pongas el hold. Yo le puedo poner un hold bien amplio. Ahí estoy en 200 milisegundos. Y esos son 200 milisegundos que el gate queda encendido una vez que la señal baja el umbral. Es un periodo que queda encendido. Ahora, la velocidad con que se cierra nuevamente va a ser el release. Ahí lo dejé muy rápido. Le vamos a quitar hold para que lo notes más todavía. Se cierra rápido. Mira la línea. Ahí está abierto y se cierra de manera casi instantánea. Vamos a ponerle más threshold todavía para que se note más. Ahí se cierra muy rápido. Y si ponemos un release largo, mira cómo cambia la velocidad con que la línea roja baja. Recién ahí se cerró. Entonces puedo seguir hablando sin que se me esté cortando. Ustedes sienten de fondo. Si le pongo rápido, se va a estar cortando de manera constante. Si lo pongo lento, se demora. Entonces alcanzo a hablar nuevamente y no me estoy atropellando con el gate. Entonces, attack es la velocidad con que el gate se enciende una vez que la señal cruza el umbral. Hold es la cantidad de tiempo
que el gate queda abierto y release es la velocidad con que el gate se cierra. Lo voy a poner a una velocidad media para que veas la línea roja. 1, 2, 3, probando. Lo voy a poner rápido. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Quedó un poquito más claro ahí? Sí, perfecto. O sea, la verdad es que todo este tiempo yo lo había entendido el gate al revés. Pensaba que se activaba cuando no había nada, cuando el audio estaba debajo, cuando la señal estaba debajo del umbral, pensé que ahí estaba activado. No, pues, si la idea es, Gate fue creado básicamente para el conflicto que se genera en la batería con los toms. Los toms tienen un sonido bien sordo, entonces cuando la persona le pega al tom, suena tum, tum, pero la caja, que tiene tantos medios y tantos agudos tan estridentes, se alcanza a meter con los micrófonos de los toms. Entonces, cuando dejas el tom con la ecualización rica y el volumen rico, y dejas todos los toms de la misma manera, le pegan a la caja y la caja se mete tan duro por ahí que te ensucia toda la mezcla de la batería. ¿Ya? Dan como ganas de tener apagados los micrófonos de los toms cuando le va a apagar a la caja. Entonces, eso es imposible hacerlo manualmente, pero el gate lo logra. Porque como el micrófono del tom está bien cerquita, tú puedes hacer un ajuste en el gate de tal manera y yo hago eso en la prueba de sonido. Le pido que le pegue al tom y trato de que hable completo. ¿Por qué es bueno que tenga el parámetro del hold y del release? Porque yo lo pongo lo más rápido posible de reacción, pero no al máximo para que no suene eventualmente ese ¿ya? Pero yo necesito que el tom salga completo y el tom es tum, tum. Entonces dura un ratito, tiene un hold y tiene un release, ¿ya? A diferencia del bombo, el bombo suena seco, pa, pa, pa. Ahí le dejo casi nada de hold y el release bien rápido, ¿ya? Para que el gate lo dibuje y lo alcance a cerrar y lo alcance a apagar. Y en la prueba de sonido yo hago esa prueba. Ya una vez que tengo bien ajustados los gates de los toms, le pido, dale con toda la caja. Ya, pégale durísimo la caja. Y procuro de que ese golpe durísimo de la caja nunca me abra los toms. Cuando logro eso, es que quedaron súper bien ajustados. Entonces, para eso fue creado, precisamente. Buenísimo, gracias. Lo entiendo súper bien ahora. Gracias. Genial. Me alegra. Y nos pasamos súper de largo. Yo sé que esta clase tenía temas re importantes. Ya partimos como lento, pero nos fuimos después con cosas súper importantes. Vimos el RMS, que es re importante. Vimos el tema del gate, que es súper importante. Vimos el tema del key filter, que también es importante. Así que me siento contento. Misión cumplida. Buenas noches, ¿cómo están? Estoy en penumbra, ahí estoy en luz ahora. Hola, ¿Cómo están? Bendiciones. Buenas, bendiciones. Mira, voy a partir por una pregunta que alguien hizo por interno, ¿ya? Y lo voy a hacer con la aplicación de la X32. Vaya, aquí estoy la aplicación de la X32. Si yo elijo un bus, ponte tú el número 13, porque por default en el 13, 14, 15, 16 vienen los efectos en esta consola, ¿ya? Entonces ponte tú que yo elijo el 13 y le voy a dar de aquí reverberancia. Vamos a elegir a este canal que dice batería, ¿ya? Le doy reverberancia y me fijo que en el bus 13 haya conectado un efecto de reverberancia. Entonces vamos a abrir. Justamente hay uno de reverberancia. Si lo ven bien, está en el bus 13. Entonces cuando yo selecciono el bus 13, porque aquí me cambio el main y se dan cuenta que es otra mezcla. Esta es la mezcla del bus 13.
le estoy enviando señal a la entrada del efecto que la marca en este lado, al in del efecto. El efecto hace su proceso y entrega su efecto, su resultado, acá en el out. ¿Ya? Entonces, ahora yo me salgo de acá, estoy en el main, y me voy donde dice retornos de efecto. Aquí está el retorno del efecto 1. Aquí está conectado, perdón, conectado el output del efecto 1, que sería el que está en el bus 13. ¿Ya? Aquí dice efecto 1, está en el bus 13. Aquí está el retorno. La salida de este efecto está conectado en estos dos canales. ¿Y por qué dos? Porque está en estéreo. El efecto genera un estéreo artificial muy bonito. Entonces lo aprovechamos, ¿cierto? Entonces el retorno del efecto está en estéreo y retorna acá. Entonces la diferencia entre el bus y el fader del bus que estoy mandando de ese canal a la entrada del efecto con respecto al de la salida, que es el retorno del efecto, es que con uno le mando señal al efecto y con la otra yo escucho lo que pasó dentro del efecto. ¿Ya? Así que espero que se entienda y me avisan ahí cualquier duda. Perdón, pero seguimos medio complicados. ¿Alguna pregunta de la clase? Hola, hola. Jorge. Sí, dígame. Es casi siempre recomendable pues utilizar un procesador como que me mencionaba, el Sennheiser, que es muy utilizado. O sea, sí se nota la diferencia o no siempre es como, o sea, no siempre hay que utilizarlo. No siempre. Quizás cuando yo veo que el sistema necesita una ayudita como para dar un brillito más finito, como para definir un poquitito más los medios, y por si aguanta el sistema un bajo más profundo, porque a veces pasa que tú le das con el Sennheiser para que agarre bajos más profundos, pero distorsiona el subbajo, ¿ya? Ya es demasiado para los bajos del sistema. Pero cuando el sistema ya no da más, no conviene agregarle, ¿ya? Hay que probar. Y si los agudos requieren una ayudita de recuperarle frecuencias armónicas, que es distinto a darle más agudos a la ecualización, también hay que probar. Pero sí, yo considero que es un ¿cómo explicar? Una buena idea probar si te funciona, ¿ya? De hecho, yo en la mayoría de las aplicaciones que he hecho últimamente, en la mayoría de los eventos, sí lo he ocupado, aunque he estado trabajando con sistemas súper buenos, pero estos sistemas buenos aguantan un poquito más, pues. Ya, así que, pero sí lo he ocupado. Qué bueno que esto no se contagia a través del micrófono, ¿eh? Así que están a salvo ahí. Buenas noches, Coque. Buenas noches a todos también. Buenas noches, Giovanni. ¿Cómo está? Aquí emocionado porque recién, la semana pasada, fue que me encontré precisamente con el Combinator que trae Wing. Ya.